¿Qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de evasión fiscal, de lavado de dinero, dos temas que hemos escuchado seguramente, que se aparecen en las noticias de manera cotidiana, pero ¿en qué consisten? ¿Cómo se combaten? ¿Cuáles son los costos para el país? De eso vamos a platicar en la mesa de hoy y le agradezco mucho a Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, que nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. También a Marisela Corres Santana, especialista en materia fiscal. ¿Qué tal, Marisela? Hola. Gracias por estar aquí. Gracias a Pablo Lezama, también director de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Mario. Y gracias a Javier Oliva, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, gracias, Mario. Bueno, pues empezamos, si les parece, con el ABC del tema. Y yo sé que ustedes pues, se levantan, se duermen hablando de estos temas, pero para quienes no somos especialistas, ¿qué es la evasión fiscal? ¿Qué es el lavado de dinero? Si les parece, entramos por el entender los términos. A ver, si quieres empezamos contigo. Muy bien, pues básicamente la evasión fiscal nos las define el Código Fiscal de la Federación y define varias tipologías, hablando de delitos fiscales, pero específicamente el de defraudación fiscal nos lo define el 108 del Código Fiscal y nos dice que son aquellas conductas tendientes a evadir el pago de contribuciones o artimañas o simulación de actos para evadir o causar algún perjuicio al fisco federal. No necesariamente el evadir una contribución, sino también obtener un saldo a favor improcedente de IVA, por ejemplo, y utilizar pues artificios, engaños, simulación de actos para poder causar, con el objetivo de causar un perjuicio al fisco federal. Que ahí es donde pueden entrar temas como simular operaciones o facturas falsas o estas cosas. Un andamiaje completo de conductas ilícitas que pueden llevar a la defraudación fiscal o al equiparable. Muy, muy en boga últimamente el delito de compra-venta de facturas. ¿Qué significa que sea equiparable? Que sea similar a y que tenga prácticamente las mismas penas y consecuencias de derecho. ¿Es lo mismo defraudación que evasión? No, defraudación fiscal ya es un delito per se, que obviamente tiene que ser demostrado, y evasión fiscal es simple y sencillamente la planeación fiscal para evadir el pago de contribuciones. ¿Y en el tema del lavado de dinero, Javier? Bueno, ahí hay distintas fórmulas. Yo no soy abogado y me da mucho gusto estar en una mesa de especialistas, ¿verdad? Lo bueno es que abogados tenemos aquí. Y buenos. Y buenos, sí. Básicamente aquí el tema del lavado de dinero también hay que distinguirlo, aquel recurso que es de procedencia de origen ilegal, ¿no? Es decir, producto de la extorsión o el tráfico de drogas, etcétera, y el dinero que es de procedencia legal o de origen legal, pero que se utiliza para fines distintos para los cuales está destinado, básicamente con una motivación de beneficios personales. Entonces habría que distinguir el lavado de dinero. Pero por el otro lado, y es muy interesante el caso de la Unión Europea, en donde tienen varias ciudades que son paraísos fiscales, como Luxemburgo, por ejemplo, o Andorra, en donde tienen ahí un problema político y jurídico muy importante, porque son actividades lícitas, ¿no? El poder depositar o llevar recursos a estas ciudades, pequeñas ciudades-estado, pero muchas veces el origen de ese dinero tiene como objetivo, si es legal, por ejemplo, esto ocurre mucho con las fortunas de los futbolistas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que terminan llevando su dinero allá. Exactamente, y pues evidentemente es un lavado de dinero, aunque su origen sea legal, ¿no? Pero el objetivo es la obtención de algo ilícito o una ventaja, como bien lo apuntaba Marisela hace un momento. A ver, seguimos, Pablo, Carlos. ¿Qué agregarían ustedes a estas primeras definiciones? A ver, Pablo. Bueno, yo lo pensaría o lo plantearía desde el punto de vista de las empresas que se dedican a hacer outsourcing. Nosotros, en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, son 28 empresas hoy que llevan a cabo prácticas de outsourcing o de subcontratación. Son empresas legales, ¿no? Y este es un tema importante porque el outsourcing globalmente o como una idea general, digamos, se distingue entre el outsourcing que tiene precisamente fines de evasión fiscal o de lavado de dinero
Y otro outsourcing que es subcontratación legal, que es perfectamente compatible. El otro día teníamos un programa sobre esto, decían que era como el colesterol, ¿no? Que había outsourcing muy malo. Está de moda decir ahora que es como el colesterol, pero finalmente son prácticas legales, apegadas a derecho, que están dentro de reguladas por el marco jurídico y que permiten llevar a cabo ese tipo de contrataciones. El outsourcing ilegal es el que encuadra con lo que se está planteando aquí, ¿no? El outsourcing ilegal te sirve para evadir impuestos, ¿no? Como a través de simular, por ejemplo, que llevas a cabo una contratación con una empresa que supuestamente tiene trabajadores, que hace como que dispersa nómina y finalmente se evade el pago de impuestos. Okay. O también prácticas como el subregistro ante el Infonavit. Que es una forma social, también de evitar pagar los impuestos de la seguridad social. Exactamente, y de quedarse. Y que además es un esfuerzo, ahorita nos contará el procurador, pero que están haciendo actualmente muy importante por combatir. Que ahorita vamos a ver a qué se está haciendo, pero en esta primera definición, Carlos, tú bueno, hay un marco legal evidentemente, pero ¿cómo lo explicas tú estos dos fenómenos? Mira, estos dos fenómenos yo me iría más para poderlo entender al caso en concreto que estamos viviendo y que son las empresas fantasmas. Okay. ¿Cuáles son las empresas que se constituyen sin un ánimo de tener un negocio, sino simplemente para defraudar al fisco federal o para lavar dinero? Son empresas que se constituyen con testaferros, con personas de escasos recursos, donde no tienen propiamente un objeto real. Aunque su acta constitutiva puede mencionar en realidad no 20 existen. objetos, no existen. Señalan domicilios fiscales en covachas, en terrenos baldíos, en lugares donde no da lugar a la constitución de una empresa. Y por estas empresas pasan infinidad de flujos de dinero donde no hay propiamente una materialidad, donde mencionan que hay una prestación de servicios jurídicos, por ejemplo, y no hay ningún abogado ahí. O sea, realmente se utilizan para lavar dinero y para defraudar al fisco federal. Y entonces es el mismo, es decir, que se puede cometer las dos acciones, lavado de dinero y evasión claro, fiscal. Incluso las dos van de la mano. Muchas veces defraudación fiscal es el delito predicado. Es el delito Para que va los primero. hispanoparlantes. El delito que va anterior al lavado de dinero. Okay. Entonces, son delitos que muchas veces van de la mano. La evasión fiscal por la simulación de operaciones para no pagar impuestos y el lavado, ¿por qué? Porque precisamente le dan un destino que trata de ser lícito para desviar recursos públicos o para recursos que son de origen ilícito propiamente. Ok, a ver, y si quieres ahora empezamos contigo, Carlos, y le damos un poco la vuelta al revés. ¿De qué tamaño es el problema de estos fenómenos en nuestro país? Que además yo entiendo que me imagino que la primera complejidad en estos temas es de qué tamaño es, porque justamente son actividades que por definición pues, no van dejando registro. Pasa un poco como la cifra negra de los delitos, ¿no? Que tenemos una idea por lo que alcanzamos a captar, a descubrir, a combatir, pero pues hay un universo de prácticas que a lo mejor no estamos viendo. ¿Tenemos un estimado de qué tamaño Hay es varios esto? estudios que han hecho, uno que sacó el SAT en 2018, donde calculaba que la evasión fiscal de 2014 a 2018 por este efecto de factureras era alrededor de 2 billones de pesos. Okay. Es decir, 500 mil millones de pesos al año. Esto es 2 puntos de PIB. 2 puntos de PIB en evasión fiscal. En evasión fiscal. Solo en evasión fiscal. Solo en evasión fiscal. ¿Y en el tema de lavado? Ahí es todavía más difícil seguirle la huella al dinero. Hay por ejemplo, la Agencia contra las Drogas del gobierno de los Estados Unidos, la DEA, calculan que incautan el 1% del dinero ilegal al año. Entonces, la forma de detectarlo, incluso estoy hablando de sistemas de control fiscal muy importantes como es el estadounidense y tienen documentado el 1%. Entonces, nos da una idea de que el 99% de ese volumen de dinero sigue en actividades ilegales. Bueno, y una curiosidad nada más, porque con ganas de complicar la cosa más. ¿Puede ser que entonces haya lavado de dinero que termina pagando impuestos? En algunos casos sí. Y que es una manera, digamos, de... legalizar el dinero. Exacto. Pero no lo legaliza. No lo sé. Al final de cuentas, si el origen es ilícito, aunque pague impuestos, el origen sigue siendo ilícito. Es. Ya. O sea, después es una forma de intentar darle la vuelta, de simular que sí se paga un impuesto, pero no por ello deja de ser dinero que está mal. Pocas veces encuentras esquemas o estructuras diseñadas
para pagar impuestos. Y para pagar impuestos, lavando dinero a través del pago de impuestos. Digo, claro que pudiera darse el caso. Pero si es una conducta ilícita encaminada a crear un negocio lícito de dinero ilícitamente ganado, difícilmente está encaminado al pago de y impuestos. entonces terminan de la mano muchas veces. Y van caminando de la mano con la evasión y con la defraudación fiscal, sin duda alguna. O sea, de hecho, antes de la evaluación de 2012, GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que evalúa a todos los países para la prevención de lavado de dinero. Básicamente es un grupo internacional, independiente, pero pues realmente está muy alineado a los países que están en la OCDE y emite recomendaciones y estándares internacionales de manejo. México tuvo una evaluación en 2012. México no era un país maduro en actividades no financieras. Tenemos dos tipos de actividades vulnerables, las financieras, todas las que están involucradas con el sector financiero, y las no financieras, que son otros tipos de actividades a través de las cuales se lava dinero. Compra de coches, bienes raíces. Exactamente, todas las esas demás son no financieras. Sí, incluso outsourcing ilegal, que bueno, ahí tenemos algunas interpretaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Observó que no había un sistema maduro de prevención para actividades no vulnerables y se hizo toda una reforma y una modificación. Incluso se cuestionó a nivel técnico-teórico antes de 2012 si iban de la mano los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Eso propició reformas en México, tanto al Código Fiscal y al Código Federal Penal, el artículo 400 y para vincularlas. Para vincular. Para esto muy que claro, explicaba Carlos hace rato. Se pueden perseguir de la mano y van directamente vinculados. Y sobre todo en empresas fantasma, como bien decía el procurador, en simulación de operaciones, se crean estructuras completas ex profeso para lavar dinero. Sus operaciones no tienen sustancia económica, no tienen razón de negocio, no tienen ningún objetivo de ganancia como cualquier empresa normal que buscas una utilidad, una rentabilidad. Su único objetivo es lavar dinero. ¿Y qué tan arraigada es esa práctica? Muy arraigada. Hay un contexto que pocas veces se analiza desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de política pública, pero sí es un punto económico. Tenemos un alto porcentaje de economía informal. O sea, más del 50% de nuestra economía en México es informal. Y esta economía informal crea una economía subterránea, una economía sombra, como la han llamado organismos que mucha internacionales. es en efectivo, pero otra eventualmente en algún momento tocará el sistema financiero también. Exactamente, y por eso es que se ha buscado una bancarización, obviamente, y el poder... el poder propiciar que la población mexicana, sea cual sea el sector económico activo, aunque sea informal, pueda bancarizarse, bueno, ¿no? Este sistema de pagos, por ejemplo, ahora del CODI que se está empujando, por poner un ejemplo. Eso vuelve mucho más detectable las operaciones y va disminuyendo los riesgos para el lavado de dinero. Ok. Bueno, vamos entonces, si les parece, a separar, digamos, porque aparte entiendo que tiene implicaciones distintas. Pienso, por ejemplo, cuando escucho a Javier, por temas de seguridad nacional, cuando hablamos de lavado de dinero, de cómo blindamos al país, digamos, de estos flujos que además trascienden, son transnacionales, ¿no? Pero si les parece, entonces entramos primero con el asunto de la evasión fiscal. ¿Cómo estamos en este tema? Y lo pregunto ahora, por ejemplo, desde la perspectiva de las empresas, ¿cómo se está viviendo esto? Es un tema gravísimo. Yo me quisiera regresar al punto del monto, ¿no? Fíjate, de nosotros, 169,000 trabajadores, un poquito más, en el que están 2018, en alguna de las empresas. Entre las 27, 28 empresas que están en la asociación. Entonces, ¿de cuántos trabajadores, perdón? 169,000, ¿no? En 2018. Sí. Se reportaron al Instituto Mexicano del Seguro Social 3,084 millones de pesos. Es casi el 1% de lo que recaudó el IMSS por concepto de cuotas obrero-patronales en ese año. Pero lo que yo quisiera es ir a lo siguiente. Si tú dividieras esos 3,084 millones de pesos entre estos 169,000 trabajadores, tendrías un promedio de 18,000 y fracción por cada uno de estos trabajadores. Este estudio que mencionaba el procurador, creo que es el de Chapingo, supongo, hablaba de 7 millones más o menos de empleados subcontratados en el país. Entonces imagínate si multiplicáramos ¿A través esos de qué 18,000... ¿Mande? ¿Estos 7 millones contratados en qué empresas? No, estos 7 millones es el universo de empleados subcontratados, pero eso incluye la subcontratación ilegal. Ok. ¿No? Entonces, cuando la subcontratación se hace legalmente, pues se pagan las cuotas obrero-patronales y pues, haciendo un cálculo así por los empleados
a través de las empresas de la AMECH, estamos hablando de 18.500 pesos. Ok. Si multiplicáramos los 18.500 pesos por los 7 millones, estaríamos hablando solamente de Seguro Social de alrededor de 180. ¿Qué no se hacen esas aportaciones? Pues yo no los tengo identificado y además pues no está entrando el dinero. Ahora, a ver, procurador, ese tema, cuando hablamos de evasión, ¿ese es el principal problema que hoy enfrenta el país? ¿El tema de las empresas que simulan las operaciones? Mira, yo te puedo decir que, tú hablabas qué tan grave era este tema, yo te lo digo, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, era el deporte nacional. Ok. Todo mundo se dedicaba, veías muchos abogados. No, yo soy fiscalista, pero yo me encargo de ver algunos temas de facturación. Y veías, todo mundo compraba facturas. Desde ibas al Congreso y que para que puedan acreditar gastos, aquí hay facturas. Entrabas a Google, buscabas venta de facturas y ahí te aparecía el giro, lo que tenía que ser, domicilio, todo lo que quisieras. Y no pasaba nada. La autoridad fiscal perdió el control de el control propiamente de que el fisco fuera respetado. ¿Y por qué? ¿Por qué, procurador? Porque yo imagino, o sea, cuando uno declara impuestos, entiendo la escala de esto, pero pues tú sabes a quién le das el servicio, los insumos que tuviste, tienes un domicilio que es verificable, un domicilio fiscal. ¿Cómo es que existía este universo de empresas generando estas facturas sin que fueran detectadas o que no cumplieran con esto que apuntabas de domicilio fiscal, de personal, de todo lo que apuntabas? Mira, aquí hay varios factores que influyeron. Uno, que al ver que todo el dinero que llegaba, había muchos actos de corrupción, la mentalidad del contribuyente era, voy a pagar para que se lo roben, mejor no pago y yo saco el beneficio. Y segundo, varias de las redes de factureros que yo tengo identificadas, una de ellas es tipo la estafa maestra. El desvío de recursos públicos para fines en específico, desvían el recurso público, ya sea a través de universidades o de algunos otros mecanismos, llegan a las empresas fantasma que son máquinas de lavado de dinero y defraudación fiscal y se desvían ya sea a cobro en efectivo o algunas cuentas en especial de... Pero ahí, ¿qué pasaba? Personas. ¿Que no tenía el gobierno la capacidad de fiscalización de esas empresas? Yo creo que desde el propio gobierno se manejaban estas empresas. Porque en el SAT tenías que revisar estos domicilios fiscales, que cumplieran con los requisitos para estar en ese lugar, que hubieran los socios, que al ir a tomar la firma, todo cumpliera con los requisitos. Y no se hacía. Hay empresas que en un solo domicilio llegan a tener domicilios fiscales con 400 empresas ahí y que era una covacha. No cuadraba todo eso y no pasaba nada. Ese es el punto, de que la autoridad se hizo para atrás. Yo tengo una presunción de que desde algún lado del SAT tomaron las riendas de control de estas empresas y por eso pues más bien extorsionaban para ellos mismos controlar ese mercado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto que estaba contando el procurador, el tema de a ver dónde estábamos parados y qué está pasando ahora, cuáles son los nuevos lineamientos que están siguiendo hoy para las empresas en materia de evasión y un poquito más adelante vamos también con el asunto del lavado de dinero. Vamos a un corte, ya saben que es muy breve y enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y platicábamos, Maricela, ahorita en el corte. A ver, nos explicaba aquí el procurador, se convirtió, dice, casi un deporte nacional, empresas donde la propia autoridad hasta como que volteaba para el otro lado. Y entonces, ¿cómo callamos en este tema de, decías que también era tan fácil, combinado con el mundo de la economía informal además? Pues México es un país con economía informal, como ya lo mencionamos hace un rato. Y cuando tú contratabas algún servicio, normalmente enfrentabas a un proveedor que era informal. Se convirtió en un círculo virtuoso cuando tenías que acreditar la deducción por un medio electrónico, etcétera, etcétera. Pero no alcanzó a que todo el país se formalizara. Entonces, la compra-venta de facturas inició en estos esquemas. Voy a mencionar un ejemplo de un sector de mucho riesgo que es el chatarrero. El chatarrero, pues el recuperador o generador de basura que empieza en la calle con botellas y el que sigue, que ya lo lleva a un centro de acopio. Ahí hay una cadena de proveeduría
muy Que informal. no es claro. Entonces, hubo Sí, ¿quién regímenes... registra lo que se recuperó? No. Y hubo regímenes de autofacturación que permitieron a este sector, por ejemplo, Ok. autofacturar, pero se abusó. Se dedicaban ya a comprar y vender facturas. El sector construcción es un sector de altísimo riesgo porque mucha de la mano de obra que se presta en este sector también es Sí, informal. porque no necesariamente hay una nómina formal de Claro, pago a los normal. trabajadores. Y un abuso tremendo en los derechos de los trabajadores de la construcción. Claro. ¿No? Entonces, todos estos esquemas de la informalidad, más la falta de capacidad, obviamente, de la autoridad para combatirlos, más la facilitación administrativa para crear empresas prácticamente por Internet, pues abrió mucho más todavía. Pero la brecha. fíjense que es interesante porque ustedes son los expertos en el tema, pero ahora sí que la experiencia de usuario es que cada vez hay más control, que cada vez que uno expide una factura, pues hay un registro en tiempo real, que cuando tú haces un pago hay una transferencia de la que queda registro. No sé, es decir, la impresión que daba es que íbamos cada vez teniendo más controles para evitar esto. ¿Qué ha pasado entonces? Yo creo que sí se tienen controles. El CFDI vino a revolucionar para bien y para mal. El SAT hoy tiene ya una radiografía del contribuyente con un CFDI, su complemento. Cruzado además con tus cuentas bancarias, o sea... Sin duda alguna, pero en las operaciones simuladas hay facturas, hay cuentas bancarias, hay depósitos, hay transferencias, hay registros contables. Lo que no hay son las operaciones reales. Por eso es que se lava dinero, precisamente a través de estas empresas fantasma. Pero evidentemente la digitalización de la economía, la bancarización, la inclusión financiera que ha avanzado mucho, la ley FinTech que acaba de publicarse algunas reformas, sí creo que son caminos hacia ir mejorando este proceso y combatiéndolo. Nos falta muchísimo, sin duda alguna, pero creo que sí se han tenido avances importantes. Ahora, Pablo, como empresa, ¿cómo han vivido todo este proceso? Que, insisto, por un lado, pues parece que también cada vez más control, pero por otro lado, también nos explican, pues se prestó para muchas prácticas irregulares. Es un problema muy complicado. Mira, el 60% de la economía es informal. O sea, de los trabajadores que hay en el país, el 60% no tiene acceso a seguridad social. ¿Qué es- ¿Ninguna prestación? Que es muy prestación. importante porque a veces pensamos en el trabajador de la construcción y no necesariamente. No, es no, el profesionista que da servicios por honorarios y que tampoco tiene ninguna prestación. Es y que inmenso, también el está en la problema es informalidad. inmenso y además es un problema que no solamente afecta al... bueno, afecta desde luego al erario, pero afecta también a las pensiones y afecta a la liquidez de los trabajadores, ¿no? O sea, si tú quitaras de tajo la informalidad, yo no sé si los trabajadores con los salarios que existen en este país podrían ir a lugares donde se expiden facturas y donde todo es mucho más caro porque se pagan impuestos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las empresas que sí pagan impuestos, que están haciendo la labor, pues es un reto competir contra la economía informal y contra los outsourcings ilegales, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces llega al nivel de que hay proveedores que ofrecen productos y que licitan incluso en iniciativa privada y en sector público, y cuando tú revisas dices, bueno, pues es que con esto no se pagaría ni la nómina. Con lo que están cobrando. Pues sí. ¿Por qué? Porque evaden los impuestos, porque no... O sea, no cosa que pagan. una empresa que cubre con todo no podría No ofrecer podría, ese servicio, ¿no? ese Entonces, precio ni de chiste. hacer el esfuerzo de regularizar esto y de ir acercándonos hacia la formalidad y de ir reduciendo la brecha de evasión y de ilusión y de lavado de dinero, etcétera, Claro. tendría que pasar también por una revisión de los precios que están ofreciendo. Ahora, Javier, al mercado. estamos hablando quizás de uno de los problemas casi estructurales del Estado mexicano, ¿no? Que es por un lado, este porcentaje gigante fuera de la economía formal que no genera este ingreso, tanto el tema fiscal, aunque por el lado del consumo, pues ahí casi nadie se libra, porque ahí sí, a la hora de consumir, pues terminamos pagando impuestos. Bueno, sí es economía legal. Sí es economía legal, pero hay, digamos, zonas donde a fuerza casi te vas a topar con el Estado, digamos, ¿no? Pero sí representa un desafío el cómo incrementas, por ejemplo, tu recaudación, cómo Claro. incrementas tu formalidad de la economía. Para cualquier Estado moderno es un No, desafío. incluso si comparamos los ingresos vía impuestos dentro de este grupo de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México está en los últimos 3 lugares de capacidades de recaudación fiscal. Entonces, no solamente se recauda mal, sino también se recauda poco, ¿no? Entonces, esto y los impuestos, pues es una de las principales palancas del desarrollo de cualquier economía. Yo quisiera también referirme a un poco de dónde estamos. A mí me simpaticé mucho con la decisión que acaba de tomarse en la Cámara de Diputados para que el presidente ya no pueda de manera discrecional condonar impuestos a ninguna empresa. A mí me parece que esa es una base muy importante porque, de acuerdo a los estudios de instituciones públicas y privadas, como las propias autoridades, incluyendo al sistema de tributación, esto es muy importante porque nos coloca en un nivel en donde las presiones políticas o de cabildeo o compromisos de alguna forma, de campañas, de simpatías, no, impublicables, por decirlo así, pues condicionaban las relaciones entre estas empresas y la élite burocrática del país. Parece que es un avance muy, muy importante en ese sentido para poder ir dejando en orden, ¿no?, las finanzas públicas y sobre todo lo que justamente corresponde a todos los ciudadanos y empresas, contribuir con el fisco. Y en ese sentido, a ver, procurador, ¿qué más se está haciendo justamente para cerrar esas llaves a esas fugas de dinero? Bueno, un tema muy importante, y ahí sí hay que agradecer la voluntad política del presidente López Obrador, porque impulsó la reforma de empresas fantasma. El problema que teníamos era el que mencionábamos, te encontrabas con estas empresas de papel, con socios de papel, con domicilios fiscales que eran covachas, pero que pasaba infinidad de dinero y que al final de cuentas se iba yendo a otras empresas y llega el momento que se sacaba en efectivo. Y ahí ni el SAT, ni la UIF, ni la Procuraduría Fiscal tenían oportunidad de encontrar el dinero. El equiparar la defraudación fiscal vía factureras con delincuencia organizada nos permite tener otras herramientas para llegar. ¿Cómo qué? Como escuchas. O sea, empieza a escuchar cómo se mueve la organización criminal, infiltrados, pon a alguien que compre facturas para ver cómo se mueven, a dónde llevan el dinero, dónde lo traen. Sabemos que el dinero lo guardan en cajas de seguridad o en bóvedas, bueno, que te permitan hacer cateos, que te permita tener... ¿Y eso que desde la Procuraduría Fiscal o desde la Procuraduría No, nosotros General presentamos las querellas y estos son la Fiscalía facultades que tiene la Fiscalía para solicitarle a un juez el poderlo hacer. Lo autoriza jurisdiccionalmente. Con esto tenemos prisión preventiva oficiosa y nos permite tener criterios de oportunidad. Que ese en particular yo creo que sí es un tema complicado porque en este país donde ahí ves que el de usted disculpe termina, pues no es lo mismo llevar el proceso en libertad que llevar el tema en la cárcel, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esa es una decisión que podríamos tener en otro momento, pero entiendo que son herramientas que al final de cuentas pues, inhiben este tipo de conductas, ¿no? El tema también de los criterios de oportunidad, que es los testigos colaboradores. Es decir, si llegas a tener al contador de la organización criminal, dime quién es la cabeza, a quién le pagas, a quién le entregas el dinero. Y entonces son herramientas que tenemos ahora que antes no teníamos. Que son muy recientes, pero ¿empiezan ya a tener efectos? Por un lado, disuasivos sí tenemos. Como empezó a tener vigor a partir del 1 de enero de 2020, vamos a empezar a ver los efectos al transcurso del año. Hay que olvidar que aquí fueron dos reformas, no hay que olvidar que aquí fueron dos reformas en una. Una fue equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, llámese factureros, y otra fue lo que mencionaban hace rato, el equiparar a la defraudación fiscal con un delito que afecta a la seguridad nacional. Cuando se trata de los delitos que se ubican en el artículo 108, pero que estén calificados. ¿Qué son como cuáles? La defraudación fiscal es el que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución. Pero aparte, si no enteras las retenciones que llevaste a cabo, si solicitaste indebidamente devoluciones, con saldos a favor ficticio, si realizaste con documentación falsa, compensaciones indebidas o acreditamientos indebidos, o si amortizaste pérdidas inexistentes, eso daría lugar a que sean delitos calificados y que ameriten prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando estos delitos o la parte omitida sea arriba de 7.8 millones de pesos, para no criminalizar la pobreza. Entonces, ¿qué se está haciendo? En las dos vías. Por un lado, todo para capturar a los factureros, pero por el otro lado también al que consume la factura va a tener sanciones. Porque aquí es
como el que tiene un rifle. Sí, sí, Por un sí. lado, el facturero entrega el rifle y el que lo acciona es el que compra la factura. Claro, claro. Entonces, ¿qué vamos a tener a partir de enero de este año? Los que compraron facturas por arriba de estos montos o los que contrataron servicio de outsourcing ilegal y hicieron deducibles estos comprobantes fiscales, en febrero presentaron su declaración Claro, mensual. claro. Ahí ya se le dio efectos fiscales a estos comprobantes y por tanto nosotros podríamos estar presentando las querellas respectivas contra los que llevaron a cabo estas actividades. Con los que en enero ya empezaron a hacer esto. Exactamente. Ok. Nosotros podríamos tener órdenes de aprehensión ya para abril o para mayo. De los que empezaron en enero. De los que estas empezaron en prácticas. enero, los que a partir del 1 de enero del 2020 cometieron Ok. actos ilícitos. ¿Y cómo de están defraudación viendo fiscal. ustedes los efectos de esto, Maricel? Realmente, desde el enfoque de la asesoría fiscal, más preventivo que correctivo. O sea, para empezar, yo aplaudo la reforma en materia penal del presidente. Yo creo que sí se tenían que endurecer las medidas para disuadir este tipo de conductas. No alcanzaban las sanciones administrativas. Yo creo que sí se tenían que endurecer las medidas penales. Como dice el procurador, la reforma en materia penal, un gran avance. Un paso antes, me voy a la ley de extinción de dominio, que se publicó antes de la reforma penal, el endurecimiento de las sanciones y de los delitos, de delincuencia organizada y seguridad nacional, y la reforma fiscal, que también, la verdad, fue una reforma que aplaudimos mucho los fiscalistas, muy atinada, atiende incluso estándares internacionales y recomendaciones en materia de BEPS, que es erosión de bases gravables de empresas globales, ¿sí? De la OCDE, y obviamente atiende también a recomendaciones que ya nos venían haciendo organismos internacionales en materia de combate a la defraudación fiscal. Por ejemplo, el incremento de la responsabilidad solidaria que está establecido en el Código Fiscal, a socios, accionistas, gerentes, administradores, por tener alguna operación con alguna empresa publicada en el artículo 69, que es el que regula este tema de las empresas fantasma, ya da lugar a una responsabilidad solidaria, que si es una responsabilidad de la empresa en un delito superior a 7.8 millones de pesos, va a delincuencia organizada sobre todos. La cancelación de los certificados de sello digital, que es una medida administrativa muy poderosa. Que es para que no puedan seguir facturando. Si una empresa obviamente está publicada desde un listado, son dos listados, primero es de presunción y luego es definitivo, hay todo un procedimiento, te presumen y tienes que... Pero si aparece en esa lista ya no puedes hacer operaciones. Te cancelan el certificado de sello digital, pero no solo eso, en la reforma se prevé que cualquier empresa que haya dado uso a esas facturas, que tuvo operaciones con alguna empresa fantasma publicada, también se le va a cancelar automáticamente el certificado y eso pues para la operación económicamente puede ser muy dolorosa para las empresas. Entonces, sí hay medidas. El artículo 5A, al principio del programa preguntabas evasión fiscal, defraudación fiscal. Los especialistas consideran el 5A del Código Fiscal como una regla antiabuso para evitar esquemas de planeación fiscal. Celebrar operaciones sin razón de negocio, darle efectos fiscales a operaciones sin razón de negocio, que va directamente vinculado con la materialidad que mencionaba el procurador. No, o sea, que hiciste que hay una factura, pero no hay un proveedor. No hay todo un esquema de pérdidas, de retenciones, de cualquier otro efecto fiscal. No necesariamente puede ir el tema de la simulación de operaciones sin tener una razón económica o una sustancia en esta operación. Creo que esta cláusula antiabuso va a dar muchos elementos a la autoridad fiscal para ir disminuyendo, ir inhibiendo estas conductas. Y perdón, el último, los esquemas reportables. Los esquemas de evasión fiscal, de defraudación, de lavado, no solo son nacionales, no solo son con empresas fantasma. Sí son con empresas fantasma las internacionales que mencionan los grupos antilavado Shell Companies, ¿no? Las empresas estas corporativas que están en paraísos fiscales, en lugares de baja, le llamamos refipres, las reglas fiscalizan las normas fiscales y en estos refipres pues también se va mucho dinero para lavado de dinero porque son de baja imposición fiscal. Entonces todas esas estructuras se vuelven esquemas reportables para la autoridad fiscal. Los asesores fiscales tienen que reportar esos esquemas. No pasa nada que los tengas, pero tienes que reportarlos. Les estés dando aviso y la autoridad los va a revisar, por supuesto. Vamos a un último corte, regresamos, Javier, contigo, si te parece, con Pablo, en el tema de cómo todo este andamiaje del que nos han estado platicando puede tener efectos en temas también de lavado de dinero. Por supuesto. Y si estamos haciendo la tarea o qué nos faltaría también en ese rubro. Si les parece, lo comentamos regresando de la pausa. Muy bien.
A ver, estamos de regreso, Javier, y te preguntaba antes de irnos al corte si este andamiaje del que hemos estado platicando tiene efectos también con el tema del lavado de dinero y cómo lo estás viendo. Pues, desde luego, para empezar, de acuerdo a los protocolos de Palermo del año 2000, el crimen organizado tiene como principal objetivo la obtención de dinero, de dinero, mucho dinero, en el más corto plazo. Entonces, a partir de estos criterios, entre otros más de estos protocolos de Palermo, que son muy importantes en la lucha contra el crimen organizado, nacional e internacional, pues te das cuenta que evidentemente en este proceso, y ya varios de mis compañeros de la mesa lo abordaron, la evasión fiscal concluye con una pretensión de lavado de dinero, pero también que es otra actividad ilegal, ¿no? Sí. Es decir, es una secuencia de criminalidad, por decirlo así. Por eso está tipificado como uno de los aspectos que puede vulnerar a la seguridad. Porque por un lado está lo que ya apuntaba Marisela Correa hace un momento, el envío de estos recursos a paraísos fiscales, esta transmisión que ahora se puede hacer a través de los equipos de cómputo de manera relativamente sencilla. Y también por el otro lado también tenemos los delitos que se giran en torno al Internet, ¿no? Es decir, la existencia de criptomonedas, los hackeos. Que son formas de darle la vuelta también. Sí, exactamente. Entonces, sí, digamos que la dimensión de la problemática, y lo apuntaba el procurador también muy bien, la dimensión de la problemática es un verdadero desafío, no para la autoridad judicial, sino para el Estado mexicano en su conjunto, ¿no? Porque evidentemente la adquisición con dinero ilegal de otras mercancías también de procedencia ilegal, pues es todo un consorcio criminal que por supuesto vulnera, ya no digamos solo el funcionamiento de la economía. Y en tu opinión, ¿habría que ir más allá de lo que se ha hecho hasta este momento en estos temas? Yo pienso que se podría avanzar un poco más en el tema de la extinción de dominio. A mí me parece francamente inexplicable que la esposa de uno de los principales delincuentes de este país, hoy preso con cadena perpetua en los Estados Unidos, voy a poner una marca con el nombre de su esposo. No sé si es de humor negro o de plano nos faltan recursos jurídicos, porque eso no puede ser. Es decir, ese dinero de esa empresa es producto del asesinato, ¿no? del envenenamiento de miles de jóvenes, ¿no? De la obtención de dinero para otro tipo de actividades ilegales como es la compra de armamento. Es decir, ahí no hay un peso que no sea sucio. Claro. Entonces, ¿cómo se anuncia? Y sí, la que autoridad puede fiscal pues, no puede ser, ¿no? Me parece francamente inexplicable. Entonces sí me parece que en la extensión de dominio sí tendría que haber pasos más consistentes, porque finalmente lo que motiva al crimen organizado es el lucro, ¿no? Y aquí el reto es cómo se hace todo esto, Pablo, cómo se combate el crimen, cómo se combate la evasión, y no se combate en el camino a los ciudadanos, no se vulneran derechos, no se inhibe la práctica comercial, la creación de empleos. Es decir, el gran tema es cómo perseguir a lo ilegal sin terminar en ello persiguiendo a quienes están haciendo actividades legales. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Mira, creo que ahorita están arrancando. Creo que el mensaje se está recibiendo bien y quiero empezar por ahí. En los últimos 5 años, el otro día mencionaban el dato en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no es una fuente mía, fueron unos cuantos cientos de carpetas de investigación en los últimos 5 años por temas de las facturas que simulan operaciones. Uno solamente llegó a una sentencia condenatoria y parece que se conmutó la pena. Entonces, o sea, los hechos no se perseguía y no se castigaba. No, ahora empezamos a ver que, bueno, incluso lo mencionó ahorita el procurador, podríamos tener para mayo ya asuntos consignados ante los juzgados y eso sería una buena señal. Pero también creo que está faltando un código de entendimiento entre los empresarios y el nuevo gobierno de certeza en las acciones gubernamentales y... ¿En qué sentido? Yo veo un temor importante de los empresarios para poder invertir, ¿no? Yo no sé si es fundado o no, probablemente no lo sea, pero creo que sí los códigos
no están funcionando para llegar a... Bueno, y de que esa relación está tocada. Ahí están los índices de confianza que reporta INEGI, está el tema de las reuniones periódicas donde se anuncian inversiones millonarias que luego no terminan por materializarse, cambios de reglas en algunas cosas, es decir, claramente esa relación... necesitamos una mejor comunicación y creo que eso tiene que ver con empezar a ver que lo que se combate es lo ilegal, que se empiecen a dar bases para que haya una competencia real entre las empresas que participan en el mercado, y que haya confianza para poder invertir sobre bases. Y en ese sentido, procurador, a ver, ¿qué falta? ¿Qué seguiría? Entiendo que ahora hay nuevos dientes, se van a poner en práctica, digamos, este nuevo marco, pero en tu opinión, ¿con eso es suficiente o para fortalecer estos instrumentos de combate a la evasión y al lavado hace falta una nueva generación de reformas? Un gran paso, porque te puedo decir que a partir del 2016, cuando entra en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, el delito fiscal se convierte en un delito que no merita prisión preventiva oficiosa. Entonces eso relajó enormemente las reglas. Con estas reformas donde de nueva cuenta la defraudación fiscal calificada con cuando tienes omisiones de 7.8 millones de pesos, ameritas de nuevo prisión preventiva oficiosa, es de nuevo volver a tener el control de las riendas fiscales. Que por cierto, tienen prisión cuando hay sentencia también. Pero usualmente ya cuando van a ver que vienen sentencias, segunda instancia, no los encuentras. O sea, te puedo decir que yo recibí la Procuraduría con cientos de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Ahorita tenemos una gran coordinación con la Fiscalía General de la República que nos ha permitido ir ejecutando esas órdenes de aprehensión. En promedio, cada 4 días aprendemos a una persona. Y esa persona... Por temas de evasión. Sí. Y esa persona significa, en promedio, 11 millones de pesos. Entonces sí se está trabajando, pero necesitamos, no desde el final, ya que tienes una sentencia ejecutoria, de ver cuándo puedes aprender. Cuando esa gente, y hay como restauración del daño, no sé cómo sea el término, en estos casos, para que la gente pague, ¿queda en libertad o queda en prisión? Al final de cuentas corren por cuenta separada. Una cosa es el delito y otra cosa es el pago. Hay, hasta antes de 2020, para delitos fiscales sí habría un acuerdo reparatorio, donde si no estás por delitos de corrupción, si no estás por cuestiones de factureras, si eres primo delincuente, podrías tener acceso a un acuerdo reparatorio. ¿Ahora no? Ahorita, a partir de 2020, no puedes tener acuerdos reparatorios. Entonces es cárcel porque es cárcel, pero si pagas, si no eres primo delincuente, si no estás por cuestión de corrupción y no estás por cuestión de factureras, el procurador podrá darte el perdón. Pero cumpliendo ciertos requisitos, que el SAT estuviera de acuerdo y que lo autorice el secretario de Hacienda. Marisela, ¿cómo estás viendo este tema? ¿Qué seguiría en esta discusión? Creo que el tema de evasión fiscal y lavado de dinero es un tema que duele a toda la sociedad y que todos los actores económicos, académicos, políticos, económicos debemos de unirnos. Debemos de unirnos desde nuestras diferentes trincheras en la parte que nos corresponde como asesores, como consultores, pues ir señalando las graves consecuencias que enfrenta cada uno de nuestros clientes para que preventivamente establezcan controles, no solamente desde su contratación en su cadena de proveeduría, sino el estar cuidando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales. ¿Y cómo se ha recibido esto? Porque decía Pablo hace rato algo muy interesante. Cada vez que, cuando uno cambia las reglas, a veces son bien recibidas, a veces no son bien recibidas, o a veces el solo hecho del cambio de reglas genera periodos pues hasta de incertidumbre, de prudencia para decir, vamos a ver cómo se pone en práctica esto y entonces ya vemos, invertimos o no invertimos. ¿Cómo ha sido recibido todo este tema? Yo sé de gente, de empresas, de estas grandotas que facturan más de los 7 millones, que han dicho, a ver, yo no vuelvo a firmar una compra, porque donde resulte que el proveedor de no sé qué tenía una factura falsa, al que se van a llevarte las patas es a mí, aunque no haya sido deliberado. Yo quisiera aclarar ese tema, perdón, que me meta. Sí. Pero es que es muy distinto. Hay esa percepción y hay que aclararla. Sí, qué bueno. Si tú llevaste a cabo una operación real,
en la cual yo compré tazas Sí. para vender café y vendo café. Y luego el que te dio la factura de las tasas. Puede ser una factura de una empresa que está en el 69B. Ajá. Pero si a mí me pide el SAT, acredítame la materialidad, Ok. y yo compré tazas, puedo acreditar que tengo la taza, puedo acreditar que vendí café y que al final de cuentas tengo al personal que me ayudó a hacer esto y tengo el flujo por la venta de las tazas y el café. Ok. En este caso, en materia administrativa, en materia fiscal, corresponde al contribuyente acreditar la materialidad. Ok. En esta misma operación, en materia penal, quien tiene que acreditar que hubo engaño es la autoridad. Y aquí, si yo veo que sí compraste tazas, pero al final de cuentas, el que te vendió la taza tiene una empresa, La bronca es del otro. la bronca es del otro, pero tú sí tienes Ok. una materialidad. Ok. Es muy distinto a cuando tú pagaste supuestamente por tazas. Y no existieron las lo diste tasas. a esa empresa y la empresa te devolvió el dinero. Incluso hay casos donde los devuelven a la cuenta del propio contribuyente, menos la comisión. Ajá. Ahí nosotros podemos acreditar el No, engaño. bueno, claro, claro. No es la falta de materialidad, Ok. es el engaño que hay para no pagar las contribuciones. Ok. Quería aclararlo. No, porque qué sí bueno, existe esa porque duda. existe, yo he escuchado ese comentario y qué bueno que se aclara acá. No, y coincidiendo con lo que dice el procurador, ¿cuál es la actitud de las empresas hoy en día? Estoy asustado, estoy atemorizado, no, estoy preocupado y estoy ocupado. Sí están trabajando mucho en sus controles preventivos, de sus procesos de contratación, en la calificación de sus proveedores, en la verificación inclusive física del lugar donde el proveedor va a prestar el servicio, en cuidar que su proveedor se mantenga localizado para el SAT cumpliendo sus obligaciones, la famosa opinión positiva de cumplimiento, el 32D, que aunque es formal, pues ya es un requisito que ¿Qué es esta nosotros cartita que te da el recomendamos. SAT de que estás al De día, que estás al cumpliendo? corriente, ya es un indicio, ¿no? Ajá. Y por otro lado, soportar sus operaciones. Cuesta mucho trabajo en intangibles. Vivimos una era de comercio de digital. servicios, de cosas que no necesariamente es la tasa, que es muy material. Ese es un tema. Y ahí sí hay un área un de servicio de oportunidad enorme. consultoría, por ejemplo, pues es mucho más difícil. Pero sí de lo puedes acreditar. Muy difícil. Enséñame tus carpetas de consultoría, dónde está el resultado que diste. Si tú eres abogado y diste servicios jurídicos, sí. enséñame tu demanda. Enséñame dónde está tu sentencia ganada. O si diste una opinión, enséñame la opinión. O sea, aunque sean intangibles, sí lo puedes acreditar. Exactamente. El problema es cuando realmente compraste una factura Sí, y no hay una ninguna- materialidad claro. y no hay propiamente ni un bien o un servicio prestado. Ya. Así es. Y bueno, el tema del due diligence para que vayan soportando la materialidad con los entregables, concursos, capacitación, listas de asistencia, entradas, salidas. Sin embargo, pues en toda la economía digital es un poco más complicado. Las operaciones que se celebran a través de plataformas digitales, pues todavía son un área de oportunidad. Cada vez tenemos más empresas que realizan operaciones a través de plataformas y bueno, hay que reinventar la forma de sí, soportar porque la sin duda sí es materialidad más de las complejo, pienso la operaciones. capacitación. Se vuelve más complejo. Yo puedes tener fotografías, puedes tener un Exactamente. video, pero se vuelve más complejo. ¿Y cómo lo están viviendo, Pablo, en este sentido? ¿Y qué seguiría desde su lógica, digamos, en este proceso? Que yo entiendo, además, bien enfocado todo esto, pues justamente decías, les permite quitar competencia desleal y a las empresas ofrecer en igualdad de condiciones sus productos. Yo te decía que hace rato que parece que va bien, el mensaje se está recibiendo bien. En la asociación se distinguen estas empresas porque pasan por un proceso de certificación de que pagan todos los impuestos, de que le pagan a los trabajadores y de que no hay evasión y no hay simulación. Entonces, en las últimas semanas, desde el año pasado, pero particularmente en las últimas semanas, gran número de empresas se están acercando a la asociación para decir, oye, quiero que me des un sello de que yo hago bien las Que cosas. ok. ¿No? O sea, que tener un aval de... Esto que para- decías ahorita, sí, porque además de cómo nosotros las finalmente, empresas están revisando nosotros procesos. anteriormente ya habíamos tenido oportunidad de platicar, por ejemplo, con el procurador. Ellos nos ubican y saben además perfectamente quiénes son empresas que hacen bien las cosas y quiénes de plano no. Entonces vemos que el mensaje que se está enviando es positivo. Pues ojalá que estas coordinaciones que están teniendo ahorita, que se anunciaron el 15 de enero entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit, el IMSS, etcétera, están simbrando a las empresas y creo que quienes andan haciendo mal las cosas están recibiendo el mensaje de que mejor se alinean y pagan las contribuciones y empiezan a competir
con mejores condiciones, Pues sí. con honestamente, ¿no? O sea, Para poder competir en serio. Finalmente, Javier, si quieres ya una ronda de cierre, ¿qué dirías tú que sigue en esta discusión? Pues yo creo que los siguientes pasos serían precisamente en el tema de la extinción de dominio, que Sí, hemos hablado, mencionaste hace rato. lo que es la incautación de bienes y de dinero. Estoy hablando específicamente desde la tema del- perspectiva criminal, ¿no? Sí. Me parece que son los 3 pasos que deben darse para poder tener una acción más punitiva. No quiero utilizarlo en un sentido agresivo, ¿no? Porque como tú bien lo expresabas en unas intervenciones, pues hay que procurar evidentemente que la ley se aplique como debe ser y evitar, como también lo mencionaba Pablo, evitar que de alguna forma se puedan vulnerar libertades de los ciudadanos. Sí, pero de que se manera apunten al justificada. desmantelamiento de estas redes, Esto es- por ejemplo, esto es no un indudable. caso aislado. Sí, exacto. Porque este es un punto crítico, me parece, Claro. de la política en general, de la estrategia que está siguiendo el gobierno de la República en materia de seguridad, ¿no? En las dimensiones de la seguridad nacional, interior, pública, ¿no? Porque finalmente es ahí el principal lubricante, digamos, por el funcionamiento de esta maquinaria criminal, pues la obtención de dinero. Así es. Entonces, para mí ese es el punto clave, ¿no? De donde se tiene que atacar, pero si pueden comprar caballos y tener casas fuera del país, ¿no? Pues así es muy difícil, porque el delincuente puede quedar recluido ahí toda su vida, pero Toda la su estructura. familia y las generaciones que siguen, pues van a disfrutar de ese dinero mal habido, ¿no? Entonces, me parece que es un punto es un desafío, en realidad. Pero hacia allá habría que ir. Me dice el punto final. Cultura y difusión. De verdad tenemos mucha desinformación todavía en este país. Tenemos un bono demográfico, mucha gente joven en el rango de universitario Ya en la parte final, o de digamos, del egreso. bono, pero sí. Y sí, pues estas estructuras que duelen tanto al país difunden incluso en universidades esquemas agresivos de evasión fiscal, involucran a jóvenes universitarios, a gente que empieza a incursionar en el mundo económico y falta mucha información. Tú vas a sectores de la economía informal, tenemos muchos sectores de la economía informal, y para mucha gente el comprar una factura es algo normal. No tienen idea y de verdad hay mucha desinformación al respecto de las consecuencias. Casos de abusos de adultos mayores, el procurador al inicio hablaba Sí, los que los estamos vuelven en luchando una contra empresa, empresas fantasma, Así es. hospitales generales donde por cualquier cantidad módica prestan sus fieles, fedatarios públicos, es bien importante que se prestan a la constitución de estas empresas, y adultos mayores que con engaños... Sí, con la credencial y le sacan una ¿Sabes qué? empresa. Te voy a regalar una despensa, te voy a afiliar a un sistema de seguridad social, préstame tu fiel. No, y no solo eso, abren cuentas bancarias que de repente son cantidades millonarias, el procurador no me dejará mentir, y no tienen ni idea que tienen esos activos en el banco y están lavando dinero con su nombre, Sí, robos de sí, identidad. Yo creo que falta una campaña muy agresiva de Para difusión, entender lo que significa. para que la sociedad entienda el riesgo. Procurador. Aquí lo que se busca es cambiar la cultura tributaria. Así como hablaban de que se acabó la condonación y que ahora todo el mundo tiene que contribuir, como debe de ser, al fisco, también hay que decir, se acabó la fiesta. Creo que de aquí hay que cumplir para adelante. Creo que el que cumple con sus obligaciones fiscales no tiene nada que temer. Que se preocupen los que venden facturas, que se preocupen los que compran facturas, que se preocupen los que hacen planeaciones para no pagar impuestos. El hacer planeaciones, entendiéndose como el minimizar la carga tributaria en términos de ley, no tiene problema. El atrasarse no es un delito. El hacer operaciones para no pagar, el maquinar, el comprar o vender facturas son delitos, y delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Quien cumple con sus obligaciones no tiene nada que temer. Pablo. Yo creo, ya es un deseo, a lo mejor más que otra cosa, pero creo que hay que ampliar la base. O sea, en la medida que estas medidas vayan funcionando, que vayan pagando impuestos más, que disminuyamos la informalidad, y que deje de ser tan pesado para quienes pagamos impuestos lo que tenemos que pagar, ¿no? Porque no pagamos poco, pagamos mucho. Y pagamos mucho
porque Somos pocos. porque estamos de cacería en el zoológico toda la vida, ¿no? Pues sí. Pues yo creo que son temas que se tendrá que seguir discutiendo. Muchas gracias, procurador. Gracias. Gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros. Y gracias a usted, ya lo sabe, por acompañarnos en esta edición más de En el Círculo. Comparte este programa con quien crea que le pueda ser útil esta información. Creo que aquí se han aclarado varias dudas de lo que sí es, de lo que no es, de los retos que tenemos como país y por supuesto seguiremos como siempre en la evolución de este nuevo marco legal y de su aplicación en los próximos meses. Ya lo estaremos platicando con nuestros invitados. Si nos hacen el favor de repetir en unas, Claro que sí. en unas semanitas por acá. Gracias por seguir con nosotros. Siga con Justicia TV y nos vemos próximamente en una edición más de En el Círculo. Y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.